¿Sabrías definir claramente qué es estar loco y qué es estar cuerdo? Difícil, ¿eh? Aunque es una pregunta que por sí misma genera multitud de debates, existen profesionales e instituciones que dedican sus esfuerzos a trazar esas líneas que separan la psicopatología de la conducta normal del ser humano. Pero, ¿cómo de bien funcionan estos tamices? ¿Cuán capaces son los profesionales y las instituciones de diferenciar a las personas sanas de las que necesitan ayuda? Entre 1968 y 1972 se llevó a cabo a este respecto un experimento que sacaría los colores a la psiquiatría estadounidense. Un experimento que todavía la comunidad debate sobre si se trata de un simple troleo o una torta a la metodología de la psiquiatría que sigue doliendo 50 años después. Hablamos del experimento psiquiátrico de Rosenhan. La mente maquiavélica detrás de este experimento es la del psicólogo que le da nombre, David Rosenhan, al que le preocupaba sobre todo una cuestión: ¿hasta qué grado las personas sanas pueden distinguirse de las que tienen una psicopatología en los entornos supuestamente preparados para ello? ¿Una persona sana destacaría dentro de un hospital psiquiátrico? Para tratar de arrojar luz a esta pregunta, Rosenhan ideó un plan que está a caballo entre el experimento de campo y youtuber que gasta bromas pesadas. Reclutó a 8 personas que tenían una misión: conseguir colarse en diferentes centros psiquiátricos del país, pero no como simples espontáneos para corretear hasta que les pillase la seguridad, sino como pacientes de pleno derecho. Para ello tenían que presentarse en la recepción del centro psiquiátrico con un seudónimo y decir que llevaban 3 semanas oyendo voces no familiares, que hablaban sobre vacío y angustia vital. Nada más de las historias vitales de estos pseudopacientes debía ser modificada, solo el nombre y la presencia de los síntomas. El resto de las cosas que tendrían que contar cuando se entrevistasen con los psiquiatras de turno tendrían que ser verdad. Cómo era su vida familiar, sus amistades, su infancia, todos esos relatos tenían que ser verídicos. Un primer resultado: el total de los 8 pseudopacientes fue admitido en un hospital psiquiátrico, 7 de ellos con el diagnóstico de esquizofrenia y 1 de ellos con el de trastorno maníaco-depresivo. Y todo aludiendo solo a ese único síntoma: llevar 3 semanas escuchando voces. Ok, los pacientes estaban dentro. Habían logrado cruzar esa línea que separa de la psicopatología alegando un único síntoma. La siguiente orden que tenían era una muy sencilla, una muy fácil de seguir. Los pseudopacientes tenían que comportarse con total normalidad, sin fingir nada. Los profesionales del psiquiátrico lograrían darse cuenta de que esas personas estaban sanas y que no tenían motivo para estar allí. La segunda fase de la misión de los 8 pseudopacientes era vivir la vida más normal que pudieran dentro de las instalaciones. El objetivo era que les dieran el alta. Solo podrían volver a sus casas si en el propio hospital se convencían de que habían sanado. ¡Qué estrés! La única cosa que Rosenhan les pidió es que llevasen un diario anotando sus vivencias allí dentro. Tenían que cooperar con los enfermeros e incluso fingir que se tomaban la medicación que les recetaran, que fueron antipsicóticos. A veces charlaban con otros pacientes, eran amables y dóciles, se volvieron pacientes modelo. ¿Qué creéis que pasó? Pues pasó que ningún profesional en contacto con los 8 pseudopacientes dio muestra alguna de sospechar que los agentes de Rosenhan eran una farsa. En ninguna de las fichas de los 8 pseudopacientes se escribió jamás una sombra de duda. Lo curioso es que varios pacientes reales de sendos hospitales sí que llegaron a sospechar que los pseudopacientes eran unos impostores. La duración de las hospitalizaciones de los pseudopacientes fue de 7 días la más corta y 52 días la más larga, con una media de 19 días. Y todos fueron dados de alta con el diagnóstico de esquizofrenia o trastorno maníaco-depresivo en remisión. Rosenhan concluyó algo muy fuerte, algo que levantó muchas ampollas: que los hospitales psiquiátricos no estaban preparados para diferenciar cordura de locura. Pero su experimento no paró ahí. Había llegado a oídos de un hospital psiquiátrico los rumores sobre los resultados de Rosenhan, y se pusieron chulos. Dijeron que algo así no podía ocurrir dentro de sus instalaciones. Así que el psicólogo aprovechó para jugar con sus mentes. Rosenhan ideó un segundo experimento. Advirtió a ese hospital de que en los próximos 3 meses iban a acudir 1 o varios pseudopacientes a intentar colarse en sus instalaciones, con iguales métodos. Esta vez la misión era para el personal del centro. Tendrían que puntuar a cada paciente admitido en ese tiempo según pensasen si era un paciente real o un pseudopaciente. ¿Serían capaces de detectar cuáles eran verdaderos pacientes y cuáles iban de farol? De 193 admisiones totales, 41 fueron etiquetadas de pseudopacientes por al menos un miembro del personal. 23 de ellos fueron tachados de sospechosos por psiquiatras. ¿Y cuál era la realidad? ¿Cuáles de esas 193 altas eran pseudopacientes enviados por Rosenhan? ¿Acertaron los profesionales? La cruda realidad es que el total de pseudopacientes que en verdad mandó Rosenhan al hospital en ese periodo fue 0. De modo que habían confesado que no parecían estar muy seguros de la locura o cordura de sus propios pacientes. Este segundo experimento levantó pertinentes preguntas.
¿Qué pasaba entonces con los pacientes reales que fueron marcados como posibles engaños? ¿Eran en realidad gente sana? David Rosenhan recopiló sus datos y los publicó en enero de 1973 en la revista Science, en un impactante artículo titulado Sobre estar cuerdo en los lugares de locura. Entre las cosas más llamativas del artículo están las interpretaciones que hicieron algunos psiquiatras de las historias personales de los pseudopacientes y las interpretaciones que otros miembros del personal hicieron de sus conductas. En un punto del artículo, Rosenhan escribe sobre cuando los pseudopacientes se entrevistaron con psiquiatras para recibir sus diagnósticos y les tuvieron que narrar sus vidas privadas. Indica que la relativa normalidad de las vidas personales de estos pseudopacientes no modificó el diagnóstico que los psiquiatras dieron a los pseudopacientes, sino que ocurrió justo lo contrario. La percepción de sus vidas personales se amoldó al diagnóstico y sirvió como prueba de la existencia de una psicopatología. Acompaña la sentencia con un caso concreto que se dio durante el experimento. Un pseudopaciente contó al psiquiatra que en su infancia había tenido una relación muy cercana con su madre y un trato distante con su padre. Durante la adolescencia, en cambio, había tenido una relación más próxima con su padre que con su madre. En la actualidad estaba felizmente casado y proporcionaba buen trato a sus hijos, a los que raramente había tenido que dar algún azote. Esta historia de vida aparentemente anodina y normal quedó reflejada en la historia clínica del paciente de este modo. El paciente manifiesta un largo historial de considerable ambivalencia en sus relaciones cercanas, con comienzo en la infancia. La relación cercana con su madre se enfrió durante la adolescencia. Una relación distante con su padre se volvió muy intensa posteriormente. La estabilidad afectiva está ausente. Sus intentos de controlar la emocionalidad con su mujer y niños se ven salpicados por explosiones de ira, y en el caso de los niños, azotes. Y aunque dice que tiene varios buenos amigos, Servidor nota considerable ambivalencia en esas relaciones también. Boy, that escalated quickly. También otros miembros del personal consideraron patológico conductas corrientes en cualquier otro contexto. Por ejemplo, que los pseudopacientes escribiesen su diario, paseasen o esperasen sentados a que abriera el comedor para comer. Lo que denunciaba Rosenhan no era tanto que los criterios diagnósticos pareciesen una barrera un tanto floja entre cordura y locura, sino que una vez dado el diagnóstico, todo lo que hacía el pseudopaciente, por normal que fuese, no servía para revertir esa etiqueta, sino para clavársela con más fuerza. Rosenhan concluye su artículo con una afirmación lapidaria. Está claro que no podemos distinguir al cuerdo del loco en un psiquiátrico. El artículo de Rosenhan pronto entró a formar parte de la artillería del movimiento de antipsiquiatría, movimiento que considera que la práctica psiquiátrica es un remedio que es peor que la enfermedad. ¿Pero significa el experimento de Rosenhan que la psiquiatría está mal? ¿Que los diagnósticos y los profesionales que los manejan son inútiles? La bomba que soltó David Rosenhan no dejó impasible al colectivo dedicado a la salud mental, y pronto surgieron voces críticas dispuestas a despellejarle vivo. Uno de los artículos más directos publicados en respuesta a Rosenhan fue este firmado por Robert L. Spitzer. Quizás te suene su nombre porque fue uno de los psiquiatras que lideró el movimiento para dejar de tratar la homosexualidad como una psicopatología. En su artículo tacha de pseudociencia al artículo de Rosenhan y se pregunta cómo ha podido colarse en una revista tan prestigiosa como Science. Lo primero que critica es que el psicólogo utilizase el engaño para colar a sus pseudopacientes en psiquiátricos. ¿Qué valor tiene eso para saber cuán bien detectan los profesionales a los auténticos locos? Lo ilustra con un ejemplo bien gráfico. Si te bebes un vaso de sangre y te presentas en urgencias vomitando sangre, no puedes culparle si acabas siendo tratado como si tuvieses una úlcera péptica. Uno de los problemas principales del diagnóstico de psicopatologías es que para la mayoría de ellas no existen marcadores biológicos que ayuden a fundamentarlo. El diagnóstico psiquiátrico se basa principalmente en síntomas conductuales que deben ser enunciados por el paciente o por gente de su entorno. Por el momento no hay otras formas de acceder a la realidad. Pero a Rosenhan lo que le preocupaba más era que a partir de un único síntoma, los psiquiatras les hubiesen plantado a los pseudopacientes una etiqueta tan fuerte como esquizofrenia, cuando otros criterios diagnósticos estaban ausentes. A lo que Spitzer responde: ¿acaso habría sido mejor praxis ignorar a una persona que lleva 3 semanas oyendo voces porque no se ajusta perfectamente a un diagnóstico de manual? Pero hay un punto en donde Spitzer suelta la yugular de Rosenhan y acepta su crítica, cuando observa cómo las vidas de los pacientes se vieron moldeadas a las ideas preconcebidas de los psiquiatras. Acepta que es algo que pasa, un defecto que no se debe achacar a la metodología psiquiátrica en general, sino a la idiosincrasia de cada psiquiatra en cuestión. Profesionales que prefieren dar apoyo a sus teorías a toda costa en vez de ser buenos profesionales. A pesar de las duras críticas que recibió la metodología de Rosenhan, su experimento no cayó totalmente en descrédito. Los críticos conceden sobre todo valor a la última parte del artículo, en donde el autor relata algunas de las experiencias que vivieron los pseudopacientes dentro de sus respectivos psiquiátricos. Ningún pseudopaciente experimentó los abusos o maltratos brutales a los que nos tiene acostumbrados la literatura o el cine, pero sí llegaron a sentir esa burbuja de aislamiento social que parece acompañar a todo diagnóstico psiquiátrico,
el estigma de la enfermedad mental. En los hospitales psiquiátricos de su experimento, denunció Rosenhan, existía una clara separación entre personal y enfermos, separación que solo se rompía para dar medicación, dar terapia o controlar el comportamiento de los pacientes. El contacto entre pseudopacientes y personal médico fue más bien escaso, con una media de 6 minutos al día. Con el de cuidados también fue escaso e incluso pasivo. Un dato ilustrativo: de las más de 2.000 pastillas que suministró el personal a los pseudopacientes, solo 2 tuvieron que ser consumidas y tragadas porque los enfermeros estaban realmente observando. Y el trato general no solo fue escaso, sino también bastante deshumanizante. Las preguntas de los pseudopacientes eran rara vez respondidas más allá de monosílabos o gestos. Rara vez se paraban a atender sus cuestiones. Incluso rara vez les miraban a los ojos. Algunos pseudopacientes se sintieron invisibles allí dentro, y algunos sí fueron testigos de abuso o maltrato a otros pacientes por parte del personal. Rosenhan sostuvo que esta deshumanización era fruto de 3 factores: el estigma que conlleva ser un paciente psiquiátrico, la jerarquía propia de los hospitales psiquiátricos y la inversión insuficiente en las instituciones de salud y la escasez de personal, que impide que se pueda dedicar más tiempo a cada paciente. El experimento de Rosenhan, como ves, levantó ampollas en la psiquiatría estadounidense y generó un acalorado debate que sigue durando hasta nuestros días. Muchos siguen considerándolo un simple troleo metodológicamente no muy bien construido, pero al menos Rosenhan y muchos psiquiatras llegaron a un preciado punto en común: que la práctica de la psiquiatría en concreto debe seguir avanzando por la senda del trato humanitario, y que la sociedad en general debe seguir trabajando por derruir ese viejo estigma de la enfermedad mental. Hasta aquí este vídeo sobre el experimento psiquiátrico de Rosenhan. Recuerda que si quieres apoyar el canal puedes llevarte a casa esta lámina que te recordará todos los días que piensas con un trozo de carne. Y si quieres seguir conociendo las historias más curiosas de la mente, no olvides suscribirte al canal.